El despertador rompió el silencio exactamente a las 4:30 de la mañana, como lo ha hecho durante 18 años ininterrumpidos. Con un gesto ya automatizado, tapé la alarma con la mano antes de que el sonido continuara. Oleg llegó pasada la medianoche y el olor acre del alcohol mezclado con sudor invadió nuestra pequeña habitación. Cada uno de mis movimientos estaba calculado por rutina: levantarme sin hacer chirriar la cama, encontrar mis zapatillas en la oscuridad, abrir el armario sin hacer ruido. El uniforme colgado en la percha, impecablemente planchado y preparado desde la noche anterior, esperaba. Pasé los dedos por la insignia de la compañía ferroviaria cosida en su chaqueta. El metal brilló. Recordé las palabras de mi padre: la primera impresión es la que dura, María. El fregadero me recibió con un hilo de agua oxidada. En aquel apartamento de la época de Khrushchev, todo había envejecido a la vez: las tuberías oxidadas, el linóleo desgastado cerca de la puerta, las manchas amarillentas que se extendían por el techo como un mapa de recuerdos. Hace 18 años, ese pequeño espacio nos parecía a Oleg y a mí un palacio, nuestro rincón, nuestra independencia. Ahora, refunfuñó ruidosamente mientras dormía, dándose vuelta en la cama. Una botella vacía de vodka rodó debajo de la mesita de noche, pero no me agaché para recogerla. Lo salvaría más tarde, cuando sus ojos hinchados y rojos buscaran en vano algo que ya no encontrarían. El reloj marcaba las 4:45. En 1 hora y 15 minutos debería estar en el almacén. Me tragué un plato de avena sin azúcar con un poco de té amargo. Sobre la mesa había 1000 rublos olvidados por Oleg, probablemente dejados para comer. La nómina no llegaría hasta dentro de 3 días, era necesario obtener ganancias. Separé 500 y escondí el resto dentro de una vieja lata de té en el armario. Que pensó que se lo había gastado toda la noche anterior. En la entrada, una fotografía descolorida por el tiempo mostraba a mi padre, Mikhail Fyodorovich Kuznetsov, con sus 40 años de servicio en los ferrocarriles. Rostro anguloso, mirada firme, uniforme impecablemente almidonado, como si las arrugas de la edad no se atrevieran a tocar esa postura. Posó frente a las huellas que desaparecían en el horizonte, símbolo de una vida dedicada a la precisión. Esta imagen la había tomado después del funeral, 10 años antes. A veces todavía creía escuchar su tono áspero al teléfono: «Oye, cariño, ¿cómo te va?». Él fue quien me guió hasta las vías. Trabajar en el ferrocarril significa servir a la gente, María. Aquí cada detalle cuenta. Cientos de destinos pueden depender de ti. Estas palabras quedaron grabadas en mí como rieles de soporte para traviesas. Las 5:30. Es hora de partir. El aire de la mañana era húmedo y penetrante, un frío que llegaba hasta los huesos. Levanté el cuello de la chaqueta sobre el uniforme. Febrero de ese año fue particularmente cruel. En la parada del autobús esperaban algunas figuras somnolientas, trabajadores de la fábrica cercana, una enfermera terminando su turno de noche. Un mundo aún dormido, a punto de despertar. La camioneta avanzaba dando tumbos por las calles llenas de baches mientras yo observaba por la ventana los edificios de concreto que pasaban como diapositivas de una vida que no se podía detener. Era extraño cómo la existencia parecía un tren en movimiento: estaba la juventud, el matrimonio, el nacimiento de Lisa, el cierre de la fábrica donde trabajaba Oleg y su primera botella. Luego la graduación de su hija, su partida a un departamento alquilado. Y yo todavía estaba en ese auto, incapaz de frenar o incluso mirar por la ventana sin ser arrastrado hacia adelante. El almacén estaba lleno de actividad. Nuestro tren, el Expreso Rojo, ya estaba siendo colocado en el andén. Klavdia Petrovna, la jefa de escala, me saludó con un movimiento de cabeza y me entregó la hoja de ruta. El 9º vagón es tuyo, María Antonovna. Pocos pasajeros, pero hay gente importante, un alto funcionario del ministerio. Date la vuelta rápidamente. Sonreí cuando recibí los papeles. ¿Cuándo no me daré la vuelta, Petrovna? Ella conocía mi eficiencia. El 9º vagón, el segundo desde la cola del tren, fue mi dominio durante los siguientes 3 días. Grigori Vladimirovich, el jefe de composición, esperaba en el estrado. Alto, erguido y con una barba bien cuidada, tenía la postura de alguien que perdió a su esposa a causa del cáncer 3 años antes. Un hombre justo, nada parecido al viejo Semionich, que siempre estaba inventando multas y creando casos. Buenos días, María Antonovna, saludó con una ligera inclinación de cabeza.
¿Cómo está el humor para el viaje? Listo para trabajar, Grigori Vladimirovich, respondí, acomodándome el cabello sin pensar. Como siempre. Su mirada se demoró un poco más de lo habitual antes de asentir, como si confirmara algo consigo mismo. Revisen todo con atención, especialmente el sistema de calefacción y los frenos de emergencia. 3 días de viaje dejan espacio para imprevistos. Revisé metódicamente el vagón vacío, revisé cada compartimento, conté los juegos de ropa de cama limpia, revisé la junta del freno de emergencia y la junta del depósito de agua. Llené el calentador, probé la temperatura. Los baños químicos funcionaron perfectamente. En el compartimiento de servicio preparé mi cama improvisada, dejé el libro de registro y un termo de té sobre la mesa. Ese sería mi hogar durante los próximos 3 días. A las 7:45 en punto comenzó el embarque. Pasajeros somnolientos y malhumorados arrastraban maletas, algunos pedían ayuda con su equipaje, otros se perdían en busca de sus asientos, algunos se quejaban de sus compañeros de compartimento. Él sonrió, explicó, ayudó como siempre. El conductor es la cara del ferrocarril, solía decir mi padre. En el 8º compartimento entró una joven madre con un niño de unos 5 años. El niño se frotó los ojos con los puños, gimiendo que quería volver a casa de su abuela. Su madre, con profundas ojeras y mirada exhausta, intentó en vano calmarlo. ¿Puedo ayudarle? Ofrecí sacando una paleta de mi bolsillo. ¿Cómo te llamas? Un héroe. No soy un héroe, mi nombre es Kostia, refunfuñó el niño, pero aceptó el caramelo. ¿Sabías que este tren es mágico?, le pregunté sentándome a su lado. Sus ojos se abrieron como platos. Él concede deseos. Pero solo si sabes pedir correctamente. La madre me miró agradecida mientras ayudaba a acostar al niño, ahora tranquilo, en su litera. Gracias, susurró. Hacía noches que no dormía por miedo al viaje. No te preocupes, respondí con una sonrisa. Mi Lisa era igual a esa edad, veía historias de terror y luego se acurrucaba en mi cama y me rogaba, mami, protégeme de Baba Yaga. Cuando el tren partió, regresé a mi compartimiento y me dejé caer en la cama improvisada. A través de la ventana desfilaban los suburbios de Moscú, edificios grises, chimeneas de fábricas, terrenos baldíos helados. 3 días fuera, un día libre, 3 días atrás. Mi rutina durante los últimos 18 años. Cuántas historias me habían atravesado, cuántas vidas había tocado, y sin embargo, mi propia familia se estaba desintegrando como un viejo vagón abandonado en las vías de la reserva. Oleg bebía cada vez más. Lisa se había alejado, avergonzada. Vi la incomodidad en su rostro cuando a sus amigas les dijo, mi madre es conductora de tren. Como si fuera algo menor. Pero hubo un momento en que se sintió orgulloso, en las tareas escolares escribí, mi madre lleva a la gente a diferentes ciudades. ¿Cuándo cambió todo? Cuando construyeron este muro de silencio, rencor y cosas no dichas entre nosotros. El ritmo de las ruedas calmó mi cansancio. Los ojos estaban pesados. Extendí la mano para sacar de mi bolso el cronograma de inspección de boletos y entre las pertenencias encontré un trozo de papel doblado en cuartos. Una nota de Lisa, dejada sobre la mesa de la cocina la noche anterior, mamá, ¿puedes prestarme 5.000 hasta mi sueldo? Realmente lo necesito. Te lo devolveré a fin de mes. Sin hola, sin ¿cómo estás?, sin explicación. Solo una transacción seca, como un recibo bancario. Y la firma, Lisa. Ni Lisina, ni tu hija, solo Lisa. Abrí mi cartera, 500 rublos que había guardado por la mañana y algunas monedas sueltas en el fondo. Faltaban 3 días para el pago. Mi hija pidió 5.000. Algo dentro de mí se rompió como una fina capa de hielo bajo el peso de un paso. Los primeros pasos de la primavera fueron como pisar el hielo que se rompía en mi interior. Lágrimas calientes picaron en sus ojos mientras miraba las vías que corrían más allá de la ventana, paralelas e infinitas. Por primera vez en años, permítanme confesar lo obvio, mi vida, como esas huellas, daba vueltas en círculos. Y mientras no cambiara la dirección de la aguja, continuaría en este camino cerrado, de ida y vuelta, sin llegar nunca a ninguna parte. ¿Pero cómo mueves esa maldita aguja? Afuera empezaba a amanecer. Rayos rosados se deslizaban sobre las vías cubiertas de escarcha, prometiendo un nuevo día.
Más adelante Petersburgo, el trabajo, la vida de otras personas. Mi propia vida, sin embargo, parecía haber quedado atrás, en ese apartamento de Jrushchevka en Moscú, junto a un marido borracho y recuerdos de días que alguna vez fueron felices. A las 11 en punto, giré la llave en la cerradura del salón de bodas Beli y Zamok. La placa dorada sobre la entrada, coronada con perlas falsas, reflejaba el sol de febrero y proyectaba reflejos en el barro gris de las calles de Moscú. Enciende las luces, la música ambiental, la cafetera. Me arreglé un vestido en el escaparate, cada uno me costó 3 o 4 de mi salario. Limpié los espejos con un paño hasta que brillaron. Un salón de novias no puede tener defectos, así como una foto de una novia no puede tener arrugas. Eso es lo que siempre decía nuestra propietaria, Victoria Pavlovna, exmodelo de pasarela, con su impecable corte bob y el persistente olor a perfume francés. Trabajé allí durante 4 años, desde que me gradué. Pensé que sería temporal, hasta que encontrara algo adecuado para mi carrera de filología. Pero la atmósfera me envolvió, el horario flexible, los encargos por cada vestido vendido, la ilusión de elegancia. Después de todo, administrador de salón de bodas sonaba casi tan sofisticado como gerente de relaciones públicas, o especialista en marketing, títulos que mis antiguos compañeros de cuarto de la universidad lucían con orgullo. Ya no tuve que sonrojarme cuando me preguntaron ¿dónde trabajas? ¿Cómo qué? Mis primeros clientes de ese día, Andrei y Elena, habían programado una prueba de outfit completa, vestidos, trajes, complementos, todo incluido. Presupuesto, 180.000 rublos, la media para nosotros. Algunos gastos solo para la sesión de fotos. Entraron de la mano. Ella, frágil, con una trenza rubia hasta la cintura. Era alto, desgarbado, con gafas gruesas, y los dos irradiaban una luz que parecía venir de dentro. Buenas tardes, mi nombre es Yelizabieta. Soy su asesora personal, dije recitando la frase memorizada. ¿Qué deseas? Felicidad, respondió de repente Andrei, mirando a Yelena, no a mí. Y que Elena tenga el vestido más bonito que jamás haya existido. Ella se sonrojó y le dio un ligero codazo. No le hagas caso. Soy Elena, profesora de literatura. Y él es Andrei, programador. Queríamos algo simple pero elegante. Los llevé a la sala de pruebas, que era grande con espejos circulares y sofás acolchados. Seleccioné algunos vestidos y ayudé a Yelena a probarse el primero, un modelo clásico, de manga larga y falda hasta el suelo. Entonces preguntó saliendo a mostrárselo a su prometido. Eres hermosa en cualquier cosa, dijo Andrei en voz baja, sin afectación alguna. Pero no creo que seas tú. Demasiado duro. Ella asintió. Se entendieron en media palabra. El segundo vestido, más voluminoso, con encajes y bordados. Mira cómo resalta tus ojos, comentó Andrei, y ella giró felizmente frente al espejo. Si te gusta, lo aceptamos. ¿Y te gusta? Soy como ese gato de los dibujos animados, lo que quiera el dueño, bromeó, y ella lo amenazó con el dedo en un gesto cariñoso. Había tanta sinceridad en sus gestos, en sus miradas, en sus risas, que me sentí como si estuviera en mi propia sala de examen. Liza, trae ese vestido sin espalda, por favor, me llamó Oksana, mi colega, asomándose por la puerta. Al cliente le encantó. Oksana, de 35 años, divorciada, crió sola a su hijo. En el trabajo parecía sacada de una revista, maquillaje impecable, cabello en su lugar, uñas arregladas. Sabía que alquilaba una habitación en una comunalca de las afueras, pero se comportaba como si viviera en un ático en Ostojenka. Traje el vestido. Cuando regresé, Yelena ya estaba dando vueltas frente al espejo con la tercera modelo, y su rostro lo decía todo. Lo aceptaremos, anunció Andrei, sin esperar mi pregunta. El vestido, las fotos, los zapatos, lo que haga falta. Mientras completaba el pedido, Oksana sirvió champán, una tradición de salón para quienes completan la compra. ¡Qué suerte para la niña!, susurró Oksana, mientras la pareja se tomaba una fotografía frente al espejo. Una itisnik profesional de ti, ahora vale su peso en oro. Apuesto a que gana como $300.000 al mes. Ella lo ama, respondí sin saber por qué. Mira cómo se miran. Oksana se rió irónicamente. El amor es un lujo, cariño. Cuando la hipoteca, la guardería y las facturas sean escasas, veremos cómo te mira. No discutí.
Sabía que era inútil discutir con Oksana, sus verdades eran cicatrices de sus propias heridas. Durante la pausa del almuerzo salí al centro comercial donde se encontraba el salón. No tenía hambre, la maldita dieta ya había durado 3 semanas. Terminé entrando en una boutique de ropa femenina. Mis ojos se dirigieron directamente a un vestido de noche de color burdeos oscuro con un escote discreto y detalles de encaje. No pude resistirme. Al probarlo, el espejo mostró a una Yelizabieta diferente, no la administradora de un salón de bodas, sino una mujer segura de sí misma y exitosa con una sonrisa enigmática. «Te queda hermoso», dijo la vendedora. «Es de la nueva colección, acaba de llegar». Miré la etiqueta, 15.000 rublos, un tercio de lo que me quedaba después de pagar el alquiler. Suspiré, me quité el vestido y se lo devolví. La próxima vez mentí y ambos supimos que era mentira. Al salir, me encontré con Svetlana Koreniova, una ex compañera de escuela a la que no había visto en 5 años, desde la fiesta de graduación. Estaba visiblemente más llena. Debajo del abrigo abierto se podía ver su barriga. «Liska». «¡Qué sorpresa!», exclamó abriendo los brazos. «¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y tus padres?» Nos sentamos en un café de enfrente. Pedí un té verde. Ella, chocolate caliente y tarta de queso con arándanos. «Estamos esperando el segundo», dijo Svetlana, acariciando su vientre. «Dima quiere un niño, pero a mí no me importa. Con Masa fue difícil, pero ahora está más tranquilo». Svetlana habló de su marido Dima, un conductor de autobús, de cómo compraron un apartamento de una habitación en Liubersi por dinero, de las vacaciones del verano pasado en Crimea, de cómo Dima le leyó cuentos de hadas a Masa, de 3 años, antes de acostarse. Sus ojos brillaban con una felicidad tan serena que me hizo sentir incómoda. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «No me casé. Mis padres están bien». Me alisé el pelo como si me estuviera preparando para una foto. «Trabajo en un salón de bodas como administrador. Alquilo un apartamento en el centro. Mi madre, como siempre, en el ferrocarril. Mi padre, bueno, ya sabes». Ella realmente lo sabía. En sus últimos años de secundaria, ya bebía mucho y su madre, profesora de química, me encubrió más de una vez cuando aparecía borracho en las reuniones de padres. «¿Qué pasa con tu vida amorosa?», insistió. «Ah, ya sabes cómo es, poco tiempo. Trabajo, gimnasio, clases de inglés», los enumeré como si estuvieran leyendo una lista de tareas pendientes. «Las relaciones serias no encajan en este momento. Primero quiero sentar cabeza». En algún lugar muy profundo sabía que estaba mintiendo, no a Svetlana, sino a mí mismo. Porque en mi vida perfectamente organizada no había lugar para ese tipo de felicidad que desbordaba en sus ojos. Nos despedimos media hora después. Necesitaba recoger a su hija de la guardería. Cuando se despidió me abrazó y me dijo: «Estás tan hermosa, Liska, pareces una modelo, pero tan triste». «¿Es eso? Pasa por la casa si es necesario», dijo. La dirección no había cambiado, el mismo edificio de 5 plantas en Liubersi, solo que ahora el apartamento era suyo. El resto del día en el salón lo pasé pensando en Svetlana, en su sencilla felicidad en aquel pequeño apartamento, en cómo acariciaba su propio vientre con ternura y expectación, en la forma sencilla en que mencionó el viaje a Crimea, como si fuera otra cosa y no un sueño para el que había estado ahorrando durante 2 años. Por la noche, en la cocina que había alquilado, me encontraba junto a la ventana con una taza de té fría. Al otro lado del cristal, la ciudad nocturna brillaba, indiferente y extraña. 35.000 de salario menos 22 de alquiler, quedaban 13 para vivir, maquillaje, ropa, manicura. Sin economía no hay futuro. Y aún así me aferré a esa ilusión de una vida exitosa, a ese gatito del centro que alquilaba con derechos de pájaro. En el recuerdo apareció el rostro de mi madre, cansado, con finas arrugas alrededor de los ojos. «Tu eterna Lizochka. ¿Qué tal si vamos a casa, hija? ¿Por qué tirar el dinero?» Y mi respuesta altiva: «Mamá, tengo 29 años». «¿De qué estás hablando?». Me acerqué a la mesa donde estaba el papel con su número de celular. El billete de 5.000 que le había dejado antes de su viaje ahora me parecía el colmo del egoísmo. 5.000, casi la mitad de lo que le quedaba después de pagar las cuentas. Y ni siquiera le había preguntado cómo estaba.
Cogí el teléfono y marqué el número. Las campanas sonaron en el silencio del departamento, y con cada una de ellas sentí desmoronarse la fachada de cartón de mi exitosa vida. ¿Lizochka? La voz de mi madre, sorprendida y preocupada. ¿Pasó algo? Y luego colapsé. Las lágrimas vinieron solas, y con ellas la verdad que había enterrado durante tanto tiempo. Mamá, ¿puedo hablar contigo? ¿En verdad? Stepanovich, no ibas a impedir eso. Sergei señaló mis manos temblorosas mientras intentaba apretar la tuerca del tubo de calefacción del jardín de infancia Kolokolchik. Ayer te excediste otra vez, refunfuñé, apretando los dientes y maldiciendo mi resaca. Aún así, los dedos obedecieron. Incluso ahora, después de la botella de ayer, todavía recordaban el oficio. Llave número 32, 2 vueltas contra tuerca. Todo como una partitura. La habilidad no se bebe, solía decir mi padre, Stepan Vasilievich, tornero de tercera generación en la fábrica Krasniproletari. Sergei, mi pareja, tenía poco más de 30 años. No conocía los tiempos en los que yo, Oleg Stepanovich Svetlakov, no era fontanero en ZHEK, el departamento de mantenimiento, sino tornero de sexta clase en Tochmase, fábrica de precisión. Sexta clase, era como un general en el ejército. Arriba, solo Dios y el jefe de sección. Miré las tuberías del techo del jardín de infancia, oxidadas, remendadas, llenas de soluciones. El nivel de burbuja indicaba 2 centímetros de desnivel por metro lineal. Aquella gambiarra se iba a desplomar dentro de un año. Pero hubo ocasiones en las que trabajé con una tolerancia de centésimas de milímetro. El micrómetro era como una tercera mano. Torneaba piezas para la industria de defensa, soportes para sistemas de puntería, ejes especiales para instalaciones de radar. Sobre el papel, era el producto de 117, en la práctica, el corazón de un complejo de misiles. Recuerdo cuando los generales vinieron a inspeccionar, caminaban por el taller con las manos detrás, miradas severas, mientras el maestro Iván Semyonovich Kolzov presentaba con orgullo: camaradas militares, conozcan nuestro orgullo, Svetlakov. No produce ningún defecto. Sus piezas pueden ir directamente al montaje sin control. Y no fue mentira. Mis manos sintieron el metal como un organismo vivo. Sabían dónde presionar, dónde aliviar. En el taller decían: Stepanovich no tiene manos, tiene oro. Oye, en la luna. Gritó Sergei. Aprieta esa tuerca, vamos. Estoy sosteniendo la pipa, si no te has dado cuenta, me sacudí los recuerdos y volví a trabajar. Tubería, tuerca, junta. Maldita caldera de guardería, donde siempre hacía frío y los niños llevaban medias sobre medias. 28.000 al mes. Ese era el valor de mis manos de oro hoy. En Tochmas gané una fortuna en aquella época, bonificaciones trimestrales, 13º salario. Todos los veranos llevaba a Masa y Liska a Crimea a la base de vacaciones de la fábrica, mar, frutas, sol. Lizochka corriendo por la arena con sandalias, riendo. Masa con un amplio sombrero de paja, posando para fotografías. Hasta que llegó el default del 98 como un puñetazo en la nuca. Primero, retrasos salariales. Luego, semana reducida. En 2005 terminó, quiebra, subasta, despido. Me quedé allí observando cómo se llevaban mi torno alemán de 5 ejes, capaz de mecanizar piezas de geometría extremadamente compleja con precisión micrométrica, como chatarra a precios de chatarra. Fue entonces cuando bebí de verdad por primera vez. No como antes, solo en las fiestas, pero hasta que pierdo la memoria. No ver, no pensar, no sentir. Stepanovich, voy a almorzar. ¿Vienes? Sergei se quitó los guantes de trabajo. Vamos, terminaré aquí y te alcanzaré. El servicio duró otra media hora. Dejé el jardín de infancia. Viento en la cara, nieve mezclada con lluvia. Febrero torcido, como decía la abuela Cina del tercer piso. El mercado estaba a 200 metros. Necesitaba comprar pan y kéfir, Masa lo había pedido antes de emprender el viaje. Hay poca gente en el mercado. Hora de comer. Compré pan y kéfir y fui a la caja. Y entonces lo vi, Iván Semyonovich Kolzov, mi antiguo maestro de taller. No lo reconocí de inmediato. Estaba irreconocible. Cara hinchada, venas moradas, manos temblorosas, un suéter grasiento.
Pero los ojos, esos ojos grises, con ese habitual brillo astuto, eran los mismos. Estaba cerca del cajero contando monedas, kopecks, piatax o monedas de 50 kopecks. No había suficiente para una botella, pero él fue el hombre que se sentaba en el presidium, recibía premios por la fábrica y viajaba en un Volga negro. Iván Semyonovich, llamé sin saber muy bien por qué. Se dio la vuelta y entrecerró los ojos. Ah, Stepanovich, el maestro tornero. La voz ronca, quemada por los cigarrillos, como toda una vida de trabajo. Y aquí estoy yo, fontanero en ZHEK. ¿Y tú? Agitó la mano. ¿Qué jubilación es esta? 8.120 rublos. Mi esposa murió, mi hija está en Tiumen. No he visto a mis nietos en 3 años. Miré sus manos temblorosas, las mismas que ajustaban parámetros en equipos complejos, que leían planos con media mirada, que enseñaban a los jóvenes. Se acercó. El olor a cachaca me llegó a la nariz. Escucha, Stepanovich, susurró. ¿Ayúdame con 50 rublos? Faltan 3 días para la jubilación, pero el alma está en llamas. Metí la mano en el bolsillo y encontré 200 rublos. Los últimos hasta el pago. Masa había dejado 500 para comida, pero estaban en casa, escondidos en una lata de té. Toma, Iván Semyonovich, le tendí la nota. Pero compra algo de comer. Agarró el dinero inesperadamente rápido y se lo metió en el bolsillo. Dios te pague. ¿Recuerdas, Stepanovich, cómo giraste el álave de la turbina para ese proyecto secreto? Todos dijeron que fracasaría, pero lo hiciste. El cajero nos miró con un desprecio apenas disimulado. 2 borrachos, un anciano y el que le da dinero para las bebidas. A sus ojos, éramos lo mismo. Iván Semyonovich me dio una palmada en el hombro y se dirigió tambaleándose hacia la sección de bebidas. Me quedé quieto apretando el pan y el kéfir, y en su silueta encorvada vi mi futuro. Dentro de 5 o 10 años, ese sería yo. El mismo olor, la misma mirada, las mismas manos temblorosas que alguna vez fueron llamadas oro. Pagué, salí del mercado y mis pies me llevaron de nuevo a la sección de bebidas. En mi cabeza martillaba, no quiero esto, no quiero esto, no lo quiero. Pero las manos ya agarraban una botella de vodka por 230 rublos. Llegué a casa al anochecer. El pan y el kéfir permanecieron en el mercado. El dinero se convirtió en vodka. Fue vergonzoso. Pero al mismo tiempo no importaba. Masa estaba de viaje. Lizochka en el kitnet alquilado, disgustada. Vergüenza para la madre conductora de tren, para el padre fontanero. Llené un vaso y lo bebí de un trago. Inmediatamente todo se volvió más claro. El mundo se ha ablandado, olvidado. Encendí la televisión. El televisor siseó y líneas blancas atravesaron la pantalla. La antena se había vuelto a caer. Herramientas siempre a mano, destornilladores, alicates, soldador. El aparato tenía 15 años, era un Gorizont viejo, pero era un regalo de mi madre con motivo del nacimiento de Lizochka. No se podía tirar. Abrí la tapa trasera, verifiqué los contactos en el tablero. El estaño oxidado en el transformador de entrada estaba defectuoso. Al cabo de media hora, la imagen volvió. Los dedos se movían solos, sin que la cabeza se lo indicara. La soldadura corrió en chorros precisos, los contactos brillaron como nuevos. Solo el vodka se interponía en mi camino, mi visión se nublaba, mis dedos a veces no daban en el blanco. Pero lo hice. Lo arreglé. Fue extraño. Alcohol en sus venas y sus manos aún obedecían. Como en la época de la fábrica, como si esos 20 años de humillación, pobreza y desilusión nunca hubieran existido. Como si todavía estuviera delante del torno y el maestro Kolzov me diera aquella palmada en la espalda, Molodets Stepanovich. Manos de oro. Me senté en el sofá, me miré las palmas grandes, llenas de callos, con la grasa industrial incrustada debajo de las uñas. Estaban temblando un poco. Pero un día fueron realmente oro. Y entonces llegó el golpe como un martillazo en la cabeza, era yo. Me reduje a eso. No fue la fábrica, no fue el Estado, no fue la perestroika. Elegí la botella antes que la pelea. Me rendí. Me di por vencido. Afuera, la noche había caído definitivamente.
En el reflejo de la ventana vi mi cara. Por un segundo me pareció como si fuera Iván Semionovich quien me mirara desde la oscuridad, la misma mirada inexpresiva, los mismos círculos oscuros bajo los ojos, la misma derrota en el rostro. No, pensé alejándome bruscamente del cristal. No quiero eso. No seré así. No es demasiado tarde. 47 años no es vejez. Las manos aún recordaban el oficio. El talento no había desaparecido. Tal vez ya no había fábrica, ni torno, ni órdenes gubernamentales, pero las manos todavía estaban aquí. Su mirada se posó en la botella de vodka medio vacía. La decisión llegó repentina e irrevocablemente. Me levanté, cogí la botella y vertí el resto en el fregadero. Esta vez no, Iván Semionovich. No te convertiré. El tren Krasnaya Estrela llegó puntualmente al primer andén de la estación Leningradsky, a las 10 horas en punto. Los últimos pasajeros, somnolientos y encogidos por el largo viaje, arrastraron sus maletas, intercambiando gracias. 3 días en un espacio cerrado crean una intimidad casi familiar. Siempre pasa así en los trenes de larga distancia. Todo lo mejor, María Antonovna, dijo Grigori Vladimirovich apareciendo en la puerta de mi compartimiento. Estaba en la puerta, alto, erguido y con una barba bien recortada. Había algo en su mirada que te calentaba el pecho. Gracias, Grigori Vladimirovich, respondí, acomodándome automáticamente un mechón de pelo suelto. Esta vez los pasajeros realmente lo hicieron con calma. Dudó como si reflexionara sobre algo. ¿Puedo llevarte? Estoy en coche. No, no te preocupes. El metro me resulta más práctico, mentí, aunque me duelen las piernas después de 3 días de correr en el vagón. Grigori guardó silencio durante un momento y luego asintió, como si tomara una decisión. De hecho, van a inaugurar una nueva ruta en el depósito. Moscú, Petersburgo, Helsinki. Internacional. Mejor salario, mejores condiciones. La nominé. ¿Cómo esto? Tienes 18 años de experiencia e inglés del instituto, sonrió. Piensa con cuidado. No es necesario que respondas ahora. Cuando se fue me quedé quieta unos minutos con la mano presionando mi pecho. Una sensación extraña, como la de un adolescente que acaba de ser invitado al cine por el chico de la sala. A los 45 no, a los 52. TCH. La obsesión por restar años todavía me perseguía. Llegué a casa casi medianoche, después de 1 hora en metro, autobús y caminata. Subí al 4º piso, toqué el timbre. Silencio. Se quitó los zapatos, entré con la llave. La luz de la entrada estaba apagada, pero de la cocina se filtraba un haz amarillento y un olor a cachaca. El corazón volvió a hundirse. Oleg estaba sentado a la mesa, frente a una botella medio vacía y un vaso vacío. Cabeza gacha, hombros encorvados. En el fregadero un montón de platos sucios, sobre los fogones, una sartén con restos de huevos quemados. Estoy de vuelta, dijo. Levantó la vista adormecido pero todavía lúcido. Regresé. ¿Cómo te fue aquí? Pregunté sentándome exhausto en la silla de enfrente. Normal. Él miró hacia otro lado. Yo trabajé. Miré la botella. Veo cómo trabajaste. El dinero que dejé terminó ahí. ¿Me ofende, Antonovna? Refunfuñó con una risa seca. Compré una sartén nueva. Y pegamento para arreglar tus zapatos. Ese momento, Oleg. Me quedaban 1000 rublos. El pegamento costó 200 y la sartén, digamos, 500. ¿Y el resto? No lo recuerdo. ¿Perdió? No tenía fuerzas para luchar. Me levanté en silencio y comencé a desempacar la maleta, el montón de ropa sucia, el termo vacío, el libro a medio terminar. La rutina me tragó como un pantano. Eran las 11:17 de la noche cuando sonó el celular. El número de Lisa apareció en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Mi hija nunca llamó tan tarde. ¿Lisa? ¿Pasó algo? La voz tembló sin querer. Mamá, ¿puedo hablar contigo? ¿En verdad? Al otro lado de la línea, sollozos ahogados. El sueño desapareció instantáneamente. Lizonka, mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás?
¿Estás enfermo? Estoy vacía, mamá. Se le quebró la voz. Tan vacío por dentro que te dan ganas de aullar. Me senté en el borde de la cama. La última vez que Lisa me habló así, fue hace 3 años. ¿5? ¿10? Cuéntalo todo despacio, pregunté intentando calmar el temblor de mis manos. Y ella lo dijo. Sobre trabajar en el salón de bodas, donde todos los días veía la felicidad de otras personas. Sobre el alquiler que devoraba 2/3 del salario. De los encuentros vacíos con hombres que solo veían en ella una cara bonita. Estoy tan cansada de fingir, mamá. Finge que tengo éxito, que lo tengo todo resuelto. De hecho, no soy nadie. Pronto 30 años. ¿Y qué logré? ¿Qué he logrado? Escuché y sentí un nudo subir a mi garganta. Mi pequeña Lisa, mi orgullo, mi esperanza. Hija, susurré cuando ella se quedó en silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y me hubieras escuchado? Amargura en la voz. Siempre estás viajando, siempre cansado, y cuando estás en casa, es solo para cuidarlo. Se refería a su padre, por supuesto. Siempre está borracho. ¿Cuándo realmente tuviste tiempo para mí? No preguntas rutinarias, sino interés sincero. ¿Cuándo fui tu hija y no solo una prestamista del banco? La verdad dolió como una bofetada. Ella tenía razón. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté sobre su vida? No por obligación, sino de corazón. Cuando había sido madre y no solo esposa de un alcohólico. Tienes razón, Lizonka. Se me quebró la voz. Tenía miedo de que te avergonzaras de mí. Esposa de un borracho, un simple revisor de tren. Pensé que te mudaste porque éramos una carga. Mamá, ahora estaba llorando abiertamente. No puedo soportarlo más. Quiero ir a casa. No para tu sofá. No. Hizo una pausa. Pero tal vez podríamos vernos a hablar como ahora. Por supuesto, mi amor. Las lágrimas corrieron por su rostro goteando sobre su camisa. Nos vemos. El sábado en el café de Prakavela, ¿recuerdas? ¿El del centro a las 3? Recuerdo. Por primera vez en la llamada, escuché un atisbo de sonrisa en su voz. Todavía queda ahí esa tarta de queso con arándanos, deliciosa, agregué recordando cómo la llevé allí después de la escuela. Cuando nos despedimos el reloj era casi medianoche. Oleg ronca en la sala de estar y yo me quedo en la cocina con las manos abrazadas a mi cabeza. El corazón late salvajemente como si esa noche hubiera sucedido algo importante, algo que cambiaría todo para siempre. El sueño no llega. Saco del armario el viejo álbum de fotos, con la cubierta de cuero marrón desgastada por el tiempo. Nuestra boda. Yo con un vestido blanco con cuello de encaje, Oleg con un traje y pajarita. Tan hermosa, tan feliz. Sus ojos brillaban de orgullo, el mejor tornero de la fábrica, ganador de concursos socialistas, un novio envidiado. ¿Quién hubiera pensado que todo terminaría así? Paso la página. La pequeña Lisa da sus primeros pasos, con sus regordetes brazos extendidos hacia la cámara. Su primer día de clases, moños blancos, mochila enorme, mirada asustada y a la vez radiante. ¿Cuándo se vino abajo todo? ¿Cuándo dejamos de ser una familia y nos convertimos en 3 extraños bajo un mismo techo? El cierre de la fábrica. La primera botella de Oleg. Mi decisión de convertirme en conductor de tren para mantener la casa. ¿O fue todo junto, paso a paso, día tras día, año tras año? Solo me quedé dormido al amanecer, todavía en la cocina, con la cabeza apoyada en el álbum abierto. Me despertó el sonido del agua corriendo del grifo. Oleg se estaba preparando para ir a trabajar. Su cabeza palpitaba por el cansancio y las emociones de la noche anterior. Pongo la tetera a hervir y saco el pan para tostar, los movimientos son automáticos. Buenos días, vecina, la cabeza de Zenaida Petrovna asoma por la puerta. Su voz es directa como siempre. Oye, ¿no quieres un poco de leche? El mío se estropeó. Zenaida Petrovna, una mujer de 70 años, es profesora de matemáticas, enviudada desde hace una década. Vive sola en un apartamento de una habitación, cría 2 gatos y conoce todos los chismes del edificio.
Por supuesto, Petrovna, pongo la leche en una taza. Pasa, tómate un té. Se sienta a la mesa y sus ojos perspicaces recorren la cocina. Su marido volvió a beber ayer. Escuché el ruido. Permanezco en silencio, pero algo en mi rostro debe haberme traicionado, porque entrecierra los ojos. ¿Sabes algo, Antonovna? Deberías salir de esto. ¿Cuánto durarás? Tu hija ha crecido, tu deber está cumplido. Vive para ti ahora. ¿A dónde iba, Petrovna? Doy una risa cansada. Con mi salario y mi edad no puedo hacer mucho. Ven a vivir conmigo, dice de repente. Tengo una habitación libre que pertenece a mi hijo Beisia. Se mudó a Novosibirsk. Paga lo que puedas. Me hace compañía y tú tienes un techo sobre tu cabeza. La miro con incredulidad. Petrovna, ¿hablas en serio? ¿Y qué más hay? Se encoge de hombros. Tú consigues un lugar donde quedarte, yo obtengo ingresos extra y alguien con quien hablar. Todos ganan. Oleg sale del baño desaliñado con los ojos enrojecidos, pero ya vestido para ir a trabajar. Buenos días, Zenaida Petrovna, murmura, acercándose al frigorífico. Y para ti también, Stepanovich, responde secamente levantándose. Bueno, me voy. Piensa en lo que dije, Antonovna. Cuando se cierra la puerta, Oleg me mira con recelo. ¿Qué propuesta fue esa? Respiro profundamente y siento que una extraña calma se extiende por mi interior. Como si, en el fondo, la decisión ya estuviera tomada. Solo quedaba decirlo en voz alta. Ofreció la habitación en alquiler, digo con firmeza. ¿Y sabes? Creo que lo aceptaré. Ya basta, Oleg. Me voy. Se congela, el sándwich todavía en el aire. Sus ojos se llenan de algo parecido al miedo. ¿Qué? La voz sale ronca. ¿A dónde? A casa de Petrovna por ahora, respondo como si hablara del tiempo. Entonces ya veremos. ¿Divorcio? Se le cae el sándwich. Masa, ¿qué es esto? Llevamos tantos años juntos. ¿A dónde vas sin mí? ¿Y yo, a dónde voy contigo? Pregunto suavemente. De hecho, ayer hablé con Lisa por primera vez en años. ¿Sabes cómo está sufriendo? Y no vi nada. Solo me importaste tú. No, Oleg. Él llega. Lisa todavía tiene la vida por delante. Y yo también. Quizás todavía haya algo para mí. Contigo solo llegaría antes a la tumba. Se desploma en su silla, como si hubiera envejecido 10 años al instante. Y siento una extraña ligereza, como si me hubieran quitado un gran peso de encima después de una larga caminata. Por primera vez en años, estoy siendo honesto conmigo mismo. Y por primera vez en años, estoy seguro de que estoy haciendo lo correcto. ¿Lo sabías? Era ligero. Por primera vez en muchos años. Por supuesto un poco de miedo, pero más que nada, luz. Hizo una pausa, bajó la voz y añadió, Grigori Vladimirovich me invitó al teatro. Al huerto de cerezos. ¿Al teatro? No pude ocultar mi sorpresa. Ese mismo Grigori Vladimirovich, el jefe del tren. Él mismo, confirmó acomodándose el cabello con un gesto tímido. Viudo, su hijo ya es mayor de edad, vive en Alemania. Un hombre culto, lector voraz. Y ya sabes, con él me siento tranquilo. ¿Seguro? Pasamos casi 3 horas en el café. Hablamos de todo, su trabajo, mi indecisión, mi infancia, el futuro. Fue como si se hubiera roto una presa. Años de silencio y distancia fueron arrastrados por esa corriente de sinceridad. Cuando nos despedimos en el metro, la abracé fuerte por primera vez en mucho tiempo. Gracias, mami, le susurré al oído. Por todo. Y por no tener miedo al cambio. El domingo siguiente me desperté sin ese peso en el pecho que me había acompañado durante tanto tiempo. Afuera brillaba el sol de febrero y de repente sentí la necesidad de salir, de hacer algo, cualquier cosa, excepto quedarme a puerta cerrada. Me vestí y bajé las escaleras. A 2 cuadras de casa se había abierto una pequeña y acogedora librería, con una cafetería en el segundo piso. Siempre pasaba por allí, pero nunca entré. Siempre no había tiempo.
En el interior, el olor a libros nuevos se mezclaba con el aroma del café y la canela. Caminé entre los estantes, saboreando el silencio. Me detuve frente a la sección de historia, siempre me había gustado el tema. En la escuela incluso gané los Juegos Olímpicos. Si te gusta esta época, también puedo recomendarte Zubkov. Tiene detalles de la vida cotidiana de la posguerra que son simples, impresionantes. Me dio la vuelta. A mi lado, un hombre de poco más de 30 años, alto, delgado, con vivaces ojos castaños tras las lentes de sus gafas. Sostenía una pila de libros y sonrió, una sonrisa abierta, casi tímida. ¿Es usted historiador? Pregunté devolviéndole la sonrisa. Profesor de historia, respondió extendiendo la mano. Alexei. Alexei Nikolaevich en el documento, pero los estudiantes simplemente me llaman Alexei. Elizabeta, me presenté estrechándole la mano. Un gran placer. Subimos a la cafetería y entre sorbos de capuchino y otro, supe que Alexei daba clases en el gimnasio número 47, dirigía un club de rastreadores para estudiantes entusiastas, los preparaba para las Olimpiadas y organizaba reconstrucciones históricas. El año pasado recreamos la batalla de Borodino con los estudiantes, dijo, y sus ojos brillaron con un entusiasmo tan genuino que yo me encontré escuchando fascinado. Imagínese a 30 alumnos de octavo grado con uniformes hechos en casa. Las niñas jugaron a ser enfermeras, los niños a granaderos y húsares. Los padres ayudaron con la ropa, el director dejó montar tiendas de campaña en el patio del colegio. Hablaba sin parar y yo observaba ese rostro inspirado, pensando, aquí hay alguien que ama lo que hace. Que ve esto no como un trabajo, sino como una vocación. Solo nos despedimos al anochecer, intercambiando números de teléfono. Me invitó a hacer un recorrido por Kolomenskoye, sus rastreadores estaban investigando algo relacionado con la época de Iván el Terrible. Regresé a casa con un libro que me había recomendado y un sentimiento extraño y olvidado hace mucho tiempo, la expectativa de algo bueno. El martes por la noche, mientras me preparaba para ir a dormir, sonó el teléfono. Número desconocido. Respondí sintiendo algo malo. Elizabeta Olegovna Svetlakova. Una voz oficial al otro lado de la línea. Aquí el Hospital Municipal número 67. Su padre, Oleg Stepanovich Svetlakov, fue hospitalizado por un infarto agudo de miocardio. El estado es grave pero estable. El suelo parece haberse abierto bajo mis pies. Murmuré algo, pregunté la dirección, el horario de visita. Llamé a mamá al mismo tiempo. Ella ya lo sabía. Ya se estaba preparando para ir al hospital. Pasaré a recogerte, dijo con firmeza. Esté listo en 20 minutos. El olor a cloro y medicinas dominaba el pasillo del hospital. Mamá me apretó la mano con fuerza mientras esperábamos permiso para entrar a la habitación. Estaba pálida, pero erguida, sin dejar traslucir su miedo. Los familiares de Svetlakov. Llamó una enfermera. Puedes entrar, pero solo por unos minutos. Todavía está débil. Papá estaba acostado en una cama alta, envuelto en cables, con una máscara de oxígeno en la cara. Ojeras profundas, piel gris y cerosa, pero los ojos estaban vivos, claros, sin la neblina del alcohol. Masa. Liska, su voz era débil pero clara. Después de todo, viniste. ¿Cómo no íbamos a venir, Oleg? Mamá se sentó en el borde de la cama, tomando su mano con cuidado. ¿Cómo estás? Viviré, respondió mostrando una sonrisa cansada. El médico dijo que tuve suerte. Llegué a tiempo. Sus ojos se volvieron hacia mí. Hija, perdóname por todo. No he bebido en 4 meses. ¿Desde octubre? Mamá abrió mucho los ojos con incredulidad. Pero vi las botellas, el olor, era solo apariencia, admitió, mirando hacia abajo, avergonzado. Tenía miedo de que no me creyeran. Y ya me había acostumbrado a esconderme, a mentir. Alquilé un taller, hago carpintería. Cajitas, juguetes, hizo una pausa. Para ti, Liska, hice una caja tallada. Quería regalarlo por tu cumpleaños. No pude soportarlo. Lloré sentándome a su lado, tomando esa mano familiar, llena de callos y con restos de grasa debajo de las uñas. La mano que ya me había lanzado al aire, me regaló caballos de madera, se secó las lágrimas. Papá, sollocé. Simplemente mejora, ¿me oyes?
No lo dejaremos. No es así. Su mirada turbia se volvió hacia mamá. Ni siquiera tú, Masa. Ella respiró hondo. No vamos a vivir juntos, Oleg. Ya he pasado esta página. Pero lo apoyaré. Como debería. En su rostro delgado una sucesión de emociones, alivio, gratitud, esperanza. No pido más que eso, susurró. Gracias. Cuando salimos de la habitación, mamá me abrazó con fuerza. Sentí sus hombros temblar. Todo va a estar bien, murmuré, acariciando su espalda. Ahora vete. Y por primera vez en años, realmente creí esas palabras. El regalo que él mismo se hizo. Cuando terminó la ceremonia y salimos a la calle, entre bromas y puñados de arroz, encontré la mirada de Oleg. No había en él ni celos ni resentimiento, solo una sorpresa clara, casi luminosa, y tal vez un atisbo de melancolía. Felicidad para ti, Masa, dijo simplemente tendiéndole una caja de madera. Te lo mereces. Al abrirlo descubrí un tablero de ajedrez tallado a mano, con piezas de una delicadeza impresionante. Cada detalle fue trabajado con una precisión que dejaba a uno sin palabras, las líneas del tablero alineadas perfectamente, los caballeros con melenas sueltas, las torres con ventanas diminutas. Oleg, esto es hermoso, pasé los dedos por la superficie pulida del roble. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Él se encogió de hombros. Siempre lo supe. Solo que lo olvidé por un tiempo. Ahora lo recuerdo. Después del registro civil, fuimos a un pequeño restaurante cerca del apartamento que ahora también era nuestro, el de Grigori y el mío. Una mesa sencilla, unos brindis sin pompas, música baja. Sin ostentación, sin falsedad. Todo tan genuino como nosotros mismos. Entre plato y plato, Lisa habló de su nueva vida en Liubertsy. Después del infarto, Oleg empezó a visitarnos con más frecuencia y al mes conoció a Alexei. 2 meses después, se mudó a su casa. Al principio dije que era solo para ahorrar dinero en transporte, se ríe. Pero terminé quedándome. Ahora, casi profesor, los exploradores de Aliochka me llaman nuestra Elizaveta Olegovna. Ayudo en el museo de la escuela, organizo exposiciones, viajo con ellos en excursiones. Alexei completó con orgullo, en septiembre comenzará su maestría en historia. ¿Grave? No pude ocultar mi sorpresa. Pero tú eras una experta en marketing. Lisa le guiñó un ojo con picardía. Lo era. Ahora voy a ser historiógrafo. ¿Lo sabías, mamá? Siempre me encantó la historia en la escuela. Simplemente seguí la tendencia, profesión de estatus, salario alto. Pero eso nunca me hizo feliz. Lo importante es que el alma cante, intervino Oleg inesperadamente. También pensé que sin la fábrica no tenía vida. Descubrí que mi don era diferente. Ahora su taller no daba abasto a los pedidos, ¿sabes cuánta gente quiere juguetes de madera hechos a mano? Nada de ese plástico chino. Ecológicos, duraderos. Habló mientras lo observaba, todavía delgado después de su enfermedad, pero con un nuevo brillo en sus ojos, el hombre con quien compartí 25 años, a quien un día amé con todo mi corazón, luego simplemente me cansó y ahora él era solo una parte silenciosa de mi historia. Sin amor. No odio. Una aceptación serena. Más tarde, cuando se marcharon los últimos invitados, Grigori y yo nos quedamos en el balcón de nuestro apartamento de 3 habitaciones en Sokol, el barrio que ahora también era nuestro. Abajo, la ciudad murmuraba y tomábamos té mientras hablábamos del futuro. En septiembre podríamos ir al Baikal, sugirió Grigori. Es temporada de terciopelo, hay pocos turistas. Y en noviembre, si quieres, visitaremos a tu hermana en San Petersburgo, agregué. Ha estado insistiendo durante mucho tiempo. En verano, la dacha. Lisa había mencionado que Alexei estaba planeando un viaje en kayak con los estudiantes. Podemos unirnos a ellos durante 2 días. ¿Por qué no? Él sonrió cubriendo mi mano con la suya. Cuando era más joven remaba mucho. Hicimos planes cercanos, lejanos, soñamos, reímos. Y de repente me di cuenta, esto es la felicidad. Ni en cosas caras, ni en puestos importantes, ni en cumplir con las expectativas de otras personas. Estaba en ese momento de paz, en la certeza de que a mi lado había alguien que me aceptaba por completo, con mi pasado,
mi presente y todo lo que estaba por venir. El domingo vinieron a almorzar Lisa y Alexei. Una tradición que nació de forma espontánea, pero que pronto arraigó. Grigori preparó su famoso plov, horneé una tarta de manzana. Lisa trajo un viejo álbum de fotos con una cubierta de cuero gastada. Mira lo que encontré en el ático de la abuela. Lo abrió por la mitad tú, mamá, en la universidad. Y aquí, papá, tan joven. Hojeamos las páginas amarillentas y ante nuestros ojos desfilaba toda una vida, el instituto, la boda, el nacimiento de Lisa, sus primeros pasos, las graduaciones, las vacaciones en Crimea. Luego Alexei sacó su celular, tomemos una nueva foto para la historia. Posamos junto a la ventana, Grigori con su brazo alrededor de mis hombros, Lisa apoyada en Alexei. El clic inmortalizó ese momento. Vamos a imprimirlo y pegarlo en el álbum, propuso Lisa. Para unir los tiempos. Miré a mi hija tan adulta, tan familiar y un cariño abrumador me invadió. 6 meses antes éramos extraños unidos solo por vínculos formales. Ahora éramos familia. No el mismo de antes, sino uno nuevo con otros vínculos, otras tradiciones, y aún así, familiar. Por la noche solo miraba las fotos del álbum y pensaba en las vueltas que da la vida. Cómo baraja las cartas, cómo reparte de forma imprevisible la soledad de nuestras existencias. No hace mucho creía que mi tren había partido hacía mucho, que lo único que me quedaba eran viajes monótonos entre Moscú y Petersburgo, un marido alcohólico y una hija lejana. Pero he aquí que ante mí se abrieron nuevos caminos, libres, luminosos, llenos de posibilidades. La vida no termina a los 30, ni a los 40, ni a los 50. A veces basta con tener coraje para cambiar de rumbo y entonces, a través de la ventanilla, empiezan a pasar otros paisajes y nuevos pasajeros suben al vagón. Cerré el álbum y me acerqué a la ventana. Moscú brillaba como un puñado de joyas esparcidas sobre terciopelo negro. En algún lugar de esa inmensidad vivían mis seres queridos, mi hija, mi exmarido, amigos. Cada uno con sus alegrías y dolores, esperanzas y miedos. Y yo estaba allí en mi nuevo hogar con mi nueva pareja, enfrentando una vida que apenas comenzaba. Y eso fue hermoso. Epílogo. En mi juventud imaginaba la vida como un camino recto, trazar el camino y seguirlo sin desvíos. Cásate, ten hijos, trabaja, envejece con tus seres queridos. Todo simple, predecible. Pero los años me han enseñado algo más. La vida se parece más a una estación de tren, vías que se bifurcan, se cruzan, crean encrucijadas inesperadas. Y a veces, para evitar descarrilarse, es necesario cambiar la aguja a tiempo. Recuerdo aquel febrero cuando encontré la nota de Lisa en su bolso pidiendo dinero prestado. Parecía que todo había llegado a un callejón sin salida, un marido borracho, una hija separada, viajes interminables de ida y vuelta. Como si estuviera atrapado en un vagón congelado en las vías secundarias, mientras los expresos de felicidad ajena pasaban a toda velocidad. ¿Quién hubiera pensado que en apenas 6 meses todo cambiaría tan radicalmente? Que encontraría la fuerza para dejar a Oleg, empezar de nuevo, encontrar a alguien con quien compartir los años venideros, que Lisa volvería a estar cerca, que nuestras conversaciones recuperarían la sinceridad de la infancia, que Oleg descubriera su verdadera vocación y se liberara del alcohol. Ahora, sentado junto a la ventana del apartamento que comparto con Grigori, a menudo reflexiono sobre las ironías del destino. Como una sola conversación, una decisión, puede transformarlo todo. Que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, ni a los 30, como Lisa, ni a los 52, como yo. Esa llamada nocturna de mi hija fue el punto de inflexión para todos nosotros. Como si alguien hubiera cambiado de forma invisible el curso de las vías, y nuestras vidas, durante tanto tiempo. Que habían seguido caminos separados durante tanto tiempo, se encontraron nuevamente. No como antes, ahora de manera diferente, pero todavía juntos. ¿Quién hubiera pensado que en Oleg todavía ardía la chispa de aquel talentoso maestro del que me enamoré hace décadas? Sus cajas de madera y juguetes hechos a mano, que antes eran solo regalos para los vecinos, ahora son buscados por las tiendas de productos ecológicos. Sus manos recuperaron su firmeza y sus ojos, su claridad de propósito. Ya no estamos juntos como pareja, pero logramos preservar el respeto mutuo y por eso agradezco al destino. Lisa encontró su vocación donde menos la esperaba, en pedagogía, trabajando con niños, estudiando historia. Ya no corre tras fantasmas de éxito o estatus, ni se avergüenza de sus orígenes.
Despertó en ella esa sinceridad y curiosidad que siempre habían sido su esencia, pero que se perdían en la búsqueda de símbolos vacíos de prosperidad. Y a tu lado ahora hay alguien que ve y valora tu verdadera naturaleza, con tus intereses, sueños y ternura. Recuerdo el día en que llevó por primera vez a Alexei a uno de nuestros almuerzos dominicales. Como sus ojos brillaban cuando él le contaba sus expediciones, como ella intervino con observaciones que complementaban su historia. Era como si bailaran al mismo ritmo, entendiéndose sin apenas decir una palabra. Esto es lo que sucede cuando dos almas con ideas afines se reconocen. Grigori me enseñó a volver a creer en mí mismo. Su calma segura, su atención a los detalles, su respeto por mi pasado, todo me ayudó a abrirme, a enderezar los hombros y a dejar de sentirme como un fracaso. Con él descubrí la felicidad de simplemente ser, no perfecta, no impecable, sino una mujer viva, con sus debilidades y sus fortalezas. Nuestros almuerzos dominicales se han convertido en una tradición que todos apreciamos. En la mesa reunimos a los más cercanos a nosotros, en medio de risas, conversaciones y planes para el futuro. A veces aparece incluso Zinaida Petrovna. Esta mujer extraordinaria jugó un papel decisivo en mi vida. Fue su invitación a alquilar una habitación lo que me dio el empujón práctico para dar el primer paso hacia una nueva existencia. Hace un rato Lisa nos trajo una foto enmarcada en un sencillo marco de madera hecho por Oleg. En él estamos todos juntos, posando junto a la ventana el día de mi boda con Grigori. Lo coloqué junto a las imágenes amarillentas del álbum familiar. La vida no se detuvo, el hilo acaba de ganar nuevos colores. ¿Qué he aprendido en estos meses? Que la felicidad no está en cumplir las expectativas ajenas, ni en la ilusión de una familia perfecta o de una posición impresionante. Está en la capacidad de perdonar, en la valentía de cambiar, en la voluntad de empezar de nuevo. Se trata de reconocer los propios errores y seguir adelante, viendo luz incluso en los túneles más oscuros. Mi vida no es un cuento de hadas. Grigori y yo todavía discutimos. Lisa a veces cae en viejos resentimientos. Oleg lucha todos los días contra la tentación del biberón. Todos llevamos cicatrices, marcas de un pasado que no podemos borrar. Pero aprendimos a vivir con ellos, sin dejar que dicten nuestro mañana. Ahora, cuando conduzco otro tren en la ruta Moscú-Helsinki, observo los paisajes que pasan fuera de la ventana con una nueva sensación. Ya no es la melancolía de quien contempla la vida de los demás, sino la alegría de quien espera su regreso, a casa, donde me esperan, donde soy bienvenido, donde puedo ser yo mismo. La vida continúa. Por delante todavía quedan muchas estaciones, muchos caminos por explorar. Quizás algún día resuenen las risas infantiles del apartamento que comparto con Grigori, los nietos de los que hablamos con Lisa en nuestras conversaciones de ensueño. Quizás viajemos juntos por el mundo, hace tiempo que me invita a vivir una gran aventura. Quizás Lisa se convierta en una historiógrafa reconocida o Oleg abra su propia escuela de artesanía. El futuro está lleno de posibilidades. Y lo más importante, ahora lo afrontamos no solos, sino juntos, cada uno en su propio camino, pero con el apoyo y la comprensión de los demás. Nos convertimos en familia no en el sentido convencional, sino en algo más profundo, más auténtico. ¿Sabes algo? Estoy feliz. De una manera nueva, diferente pero feliz, porque entendí lo esencial, nunca es tarde para cambiar de vía y desviar nuestro tren hacia un nuevo destino.